Buenos días. A continuación voy a presentar a Daniel León. Daniel León es ingeniero electrónico y ha trabajado durante 20 años como profesor en la Universidad Nacional de Rosario. Ha actuado como miembro del movimiento humanista durante 54 años. Ha escrito más de 30 ensayos sobre el desarrollo de la conciencia y la posible evolución del ser humano. Ha escrito 4 libros: El fantasma en libertad, inédito; Un método para pensar, editorial Coat 2014; Un método para pensar y descubrir analogías, editorial Hipatia 2017; y El legado de Jacob, editorial Homo Sapiens 2022. Actualmente es director del Centro de Estudios Humanistas de Rosario e investigador del Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá. Bueno, voy a compartir pantalla. Gracias a todos los que están presentes y los que nos estarán viendo en algún momento por YouTube. Bueno, muy bien. ¿Se ve? Sí, se ve muy bien. Bueno, Si puedes ponlo a pantalla completa, pero igual se ve. mm, empezamos el martirio. A ver dónde está la pantalla completa. Y si es Aquí. Acá se ve a buen tamaño. ver pantalla completa, en el menú ver pantalla completa usualmente. Bueno, es que esta computadora en realidad que estoy usando es más bien nueva, no la termino de conocer mucho todavía. Pero si se ve y se escucha, sigamos adelante y listo. Ramanujan y la conciencia inspirada. La conciencia inspirada es una estructura global capaz de lograr intuiciones inmediatas de la realidad. Por otra parte, es apta para organizar conjuntos de experiencias y para priorizar expresiones que se suelen transmitir a través de la filosofía, la ciencia, el arte y la mística. La conciencia inspirada es más que un estado, es una estructura global que pasa por diferentes estados y que se puede manifestar en diferentes niveles de conciencia. Está tomado de siglo del libro Apuntes de Psicología del año 2006. Si de alguien puede decirse que tuvo intuiciones inmediatas, profundas e inexplicables de la realidad, ese alguien es el protagonista principal de esta historia. 1. Objetivo de las experiencias místicas. Aunque parezca una forma excesivamente técnica de expresarlo, lo cierto es que las experiencias místicas persiguen ciertos objetivos como todo lo que hacemos los seres humanos. Por una parte, podríamos decir que existe una intención subyacente referida a la experimentación de estados internos positivos, como por ejemplo sensaciones de gran plenitud, de mucha energía, éxtasis emocional, certezas respecto del sentido de la vida y de la muerte, etc. Y por otra parte,
que existen objetivos, entre comillas, sin que esto pretenda ser un juego de palabras, ¿no? Que serían aquellos objetivos relacionados con la comprensión del mundo en que vivimos o con la percepción de una realidad trascendente a las limitaciones de la conciencia habitual. Respecto de esto último, podemos leer en cierto material referido a una experiencia mística llamada ascesis las siguientes frases, comillas: querer ir a un mundo que no sea el cotidiano, de realidades más altas, un mundo que se quiere alcanzar, trabajar con una intuición de ese mundo al que quiero ir. Puede no haber imágenes visuales, sino ser más abstracto y elevado. Tenemos la intención de recibir mensajes de ese mundo. Esto último es justamente lo que le pasó a Ramanuja. Recibió numerosos mensajes de ese mundo. Resultado de las experiencias realizadas. He participado en numerosos intercambios sobre este tipo de experiencias y las descripciones que he escuchado se refieren siempre al aspecto subjetivo, no habiendo recibido hasta el momento actual manifestaciones que se refieran al mundo perceptible o a la vida de los demás. Excepcionalmente aparece a veces la certeza interna de que, comillas, la muerte no existe. Pero tales experiencias quedan siempre limitadas al ámbito subjetivo, es decir, son experiencias intransferibles. Son experiencias de gran valor, pero solo para quienes las han vivido. No se obtiene a partir de ellas un nuevo conocimiento respecto del mundo que pueda ser evidente para los demás. Mis propias experiencias se encuadran también en lo ya descrito. Debido a esto, me preguntaba yo si sería posible obtener algún conocimiento sobre el mundo a través de las experiencias místicas, o si su alcance, importante de todos modos, se limitaría al ámbito de lo personal. En ese estado de duda me encontraba cuando tuve la fortuna de conocer la historia que relato a continuación. La historia de un genio. Srinivasa Ramanujan Iyengar pasó por este mundo rápidamente, pero dejó una impronta espectacular. Nació en 1887 y falleció en 1920 a la corta edad de 32 años. A pesar de esto, la casa donde vivía en la ciudad de Kumbakonam se ha convertido en un museo y la India celebra el 22 de diciembre, la fecha de su nacimiento, como el Día Nacional de las Matemáticas en su honor. Tengamos en cuenta que la India es un país de 1.300 millones de habitantes, ¿no? A pesar de su condición de autodidacta, Ramanujan logró elevarse a las más altas cumbres de toda la historia de las matemáticas. Su origen étnico, geográfico y su condición social le depararon no pocas dificultades
pero sus cualidades eran tan extraordinarias que terminó siendo aceptado por la Universidad de Cambridge, donde se graduó y fue luego declarado miembro de la Sociedad Matemática de Londres y de la Royal Society, lo cual es casi un título nobiliario. Según su colega y protector Hardy, combinó un poder de generalización, una idea de la forma y una capacidad de modificar rápidamente sus hipótesis que a menudo eran realmente sorprendentes. Y lo hizo en su propio campo peculiar, sin rival en su día. Nunca conoció a su igual y se le podría comparar únicamente con Euler o Jacobi. Ramanujan desarrolló cerca de 4.000 fórmulas y teoremas sobre distintos aspectos de su disciplina, la mayoría sin demostraciones, pero que con el paso de los años resultaron ser correctos. Conviene aclarar que a diferencia de la física, donde una teoría solo puede ser validada por medio de las experiencias, en el campo de las matemáticas, las teorías o teoremas deben ser validadas por medio de operaciones lógicas que muestren su coherencia con respecto a postulados matemáticos generales ya aceptados. Así que formular un teorema sin poder dar explicación de cómo se ha llegado a él y sin sentir la necesidad de demostrarlo, es claramente una especie de revelación mística. Hardy literalmente no lo podía creer. Es decir, los matemáticos ingleses estaban presenciando a sus ojos un milagro increíble. Ramanujan vivía en un mundo de ecuaciones y números. En 1918, Hardy fue a visitarlo cuando estaba internado en un hospital enfermo de tuberculosis. Para animarlo, Hardy le comentó que había llegado al lugar en un taxi con un número muy aburrido, el 1729. Ramanujan, sentándose en la cama, respondió: No, Hardy, es un número muy interesante. Es el número más pequeño expresable como la suma de dos cubos de diferentes maneras. Efectivamente, 1729 es igual a 9 al cubo más 10 al cubo. Y es a su vez igual a 1 al cubo más 12 al cubo. En breve veremos cómo se conecta esto con todo lo demás. Ramanujan dejó 4 cuadernos con anotaciones que han dado trabajo a generaciones de matemáticos en todo el mundo durante casi un siglo, tratando de descifrar y probar sus crípticos escritos. El cuarto cuaderno estuvo perdido durante mucho tiempo, siendo descubierto en 1976 en la biblioteca del Trinity College de Cambridge. Las más de 600 fórmulas de este cuaderno, de este cuarto cuaderno, que terminó de escribir días antes de su muerte, siguieron inspirando el trabajo de varios matemáticos de renombre. Pero en el año 2013, Ken Ono
revisando el cuaderno, encontró algo nuevo. En una página aparecía el famoso 1729 descompuesto en sus dos sumas, la que acabamos de ver, pero había algo más, mucho más, subraya Ono. De hecho, la página incluía infinitos casi aciertos del teorema de Fermat. Este teorema, que no se demostró hasta 1994, expresa que la suma de los cubos de dos números enteros positivos no puede ser otro cubo. La página revelaba que Ramanujan había llegado al 1729 como un caso particular de una ecuación de Euler que iguala las sumas de dos cubos. Los casi aciertos son números que no llegan a refutar el teorema, pero que se aproximan. Y con estas fórmulas, Ramanujan había planteado la teoría de algo llamado superficie K3, que no se descubriría hasta décadas después. Las superficies K3 son generalizaciones de curvas elípticas, son ecuaciones que se usan en criptografía y en la demostración del teorema de Fermat. Estas superficies se emplean hoy en la teoría de cuerdas, que es un modelo de la física cuántica, uno de los últimos modelos de la física cuántica. En esta búsqueda de lo desconocido, en esta búsqueda donde no sabemos cómo son las cosas, los físicos hacen su exploración. No sabemos todavía, no ha surgido una teoría que pueda dar demostraciones fehacientes en la física cuántica, pero la teoría de cuerda es una de las más nuevas que hay. O sea que no se puede hablar de que sabemos cómo es la realidad ni de lejos, pero por ahí nos estamos acercando poco más. Y Ramanujan nos dio una gran ayuda con esto de las superficies K3. Según Ono, se puede decir que las superficies K3 son tan importantes en la ciencia de hoy como era el círculo hace muchos siglos. Como se ve, el pensamiento de Ramanujan alcanzó alturas cualitativamente superiores a todo lo existente en su época, pero aún hoy no termina de ser comprendido. Y si consideramos que proviene de un hombre que surgió de la pobreza, con dificultades alimentarias, en el sur de la India, oprimida colonia inglesa de aquel momento, el fenómeno resulta aún más extraordinario. Punto 4. ¿Cómo funcionaba el proceso creativo en Ramanujan? Veamos cómo llegaba Ramanujan a sus fórmulas. Cuando le preguntaron esto a Hardy, este contestó: llegaban a través de un proceso de argumentación mezclada, de intuición y de inducción, de la cual Ramanujan fue enteramente incapaz de dar ninguna explicación coherente. Eso dijo Hardy, que era ateo. Ramanujan, en cambio, era profundamente religioso. En su habitación había siempre un pequeño santuario
donde rezaba todos los días. Ramanujan atribuía su perspicacia a su deidad familiar, Mahalakshmi de Namakkal era el nombre de esta deidad. Esta le mostraba un lienzo donde aparecían las fórmulas escritas en sangre. Luego Ramanujan despertaba y anotaba lo visto en sueños. Y esto sucedió en todas las etapas de su vida adulta. Dijo en alguna ocasión, la diosa pone las fórmulas en mi mente. Conocemos ya el caso de algunos científicos que han obtenido inspiración a través de los sueños en forma ocasional. Pero el caso de Ramanujan es diferente, porque según parece, esto le pasaba con mucha frecuencia. Si no, no habría llegado a 4.000 teoremas, ¿no es cierto? Tenía además una visión religiosa de las matemáticas que recuerda a los pitagóricos. En relación con esto, alguna vez manifestó, una ecuación no tiene para mí ningún significado, a menos que exprese un pensamiento de Dios. Vean esta frase. Para Ramanujan, las ecuaciones expresaban un pensamiento de Dios. Es una manera alegórica de decir que esas ecuaciones, esas visiones, mostraban un aspecto de la realidad objetiva. ¿Se dan cuenta? Porque la idea de Dios, Dios es una representación de la realidad objetiva. Sería algo así. Bien, tenemos entonces aquí un interesante caso de fusión entre ciencia y mística. Ramanujan alcanzó extraordinarios niveles de conciencia inspirada, regresando desde niveles profundos con datos objetivos del mundo en el que él vivía, que es el mundo abstracto de las relaciones matemáticas, que a su vez es un aspecto de nuestro mundo, digamos, real, entre comillas. Un aspecto. Podemos decir datos objetivos porque fueron corroborados por otros hombres a lo largo de casi 100 años después de su muerte. El modo en que los hombres hacen uso de las matemáticas para avanzar en el conocimiento del mundo material es otro tema en el cual no profundizaremos aquí. Lo que nos interesa resaltar es el acceso a lo profundo y el regreso con informaciones que trascienden lo individual y que corresponden a aspectos objetivos de la realidad, al menos de la realidad humana, es decir, la realidad que nosotros podemos alcanzar con nuestra conciencia en el momento actual. Mediante el contacto con lo profundo y en un estado de fuerte devoción religiosa, la conciencia de Ramanujan se expandía alcanzando nuevas percepciones formales, nuevas relaciones originales que luego, al regresar al estado de vigilia normal, lograba traducir al lenguaje matemático. Ahora, el camino de la demostración de un teorema que ya ha sido formulado es un camino deductivo. Va desde lo general a lo particular. En cambio, el camino por el cual se llega a la formulación original de ese teorema es un camino inductivo.
que va desde lo particular a lo general. Es un salto al vacío, porque ¿qué es lo general? Si solo veo lo particular, ¿qué es lo general? Por eso decimos que es un salto al vacío. ¿Cómo se da? ¿Cómo se produce ese salto? En la película basada en el libro de Carnegie, El hombre que conocía el infinito, se escucha al matemático Littlewood decirle a Hardy respecto de Ramanujan: él ve las formas. Hemos escrito en otro lugar sobre la percepción de formas como puentes hacia la inspiración. Es una capacidad intrínseca de la conciencia que permite saltar desde la percepción de un hecho aislado hacia una formulación general. Es el trabajo de las analogías, que también funciona en el mundo abstracto de los números. Por otro lado, el carácter de imbatible originalidad de su trabajo, en palabras de Hardy, puede atribuirse a dos hechos relacionados. Uno, su condición de autodidacta, que lo mantuvo alejado de los esquemas y procedimientos adocenados que se imparten en los ámbitos académicos. Esto le permitió explorar nuevos caminos para resolver los problemas de cada caso. Punto 2. El acceso a nuevas estructuras de conciencia que pueden surgir a partir de la experiencia mística. Esto último es obviamente lo que más nos interesa a nosotros. El acceso a nuevas estructuras de conciencia que pueden surgir a partir de la experiencia mística. Punto 5. Mito, emotividad e intelecto. Aquí veremos algunas relaciones entre el centro emocional y el centro intelectual en el ser humano. ¿Recibía el intelecto de Ramanujan una fuerte carga emotiva, producto de sus prácticas y creencias religiosas? Veamos algunas relaciones entre intelecto y emoción extraídas del antiguo libro de Plata. A la autoconciencia se llega mediante la autoobservación. A pesar de tener una autoobservación muy técnica, con varios apoyos mecánicos, faltará siempre la tensión interna que permite la permanencia en ese trabajo. Esta tensión interna depende de cierta emotividad superior, de una emoción muy fuerte. En un proceso de autoconciencia no basta con la autoobservación, es necesaria una fuerte tensión emotiva y esta es suministrada por el mito, por algo llamado mito. Vemos que la emoción es un arma de doble filo. Por un lado, es la causante de la identificación con las cosas que nos mantienen en sueño cotidiano. Y por el otro es el suministro indispensable de tensión para la autoobservación. Apelando solo a técnicas frías, la autoobservación nunca tendrá ni la fuerza ni la profundidad suficiente. La tensión del mito suministra justamente esa carga energética necesaria en este proceso de autoconciencia. Sin carga emotiva, no hay trabajos intelectuales superiores.
Los que se ven como fríos investigadores no son tales, ya que la energía que alimenta ese esfuerzo proviene de la emotividad. Un hombre incapaz de sentir emociones profundas no tiene posibilidades. No las tiene a menos que tenga un mínimo de poesía interna. Es necesario el trabajo consciente y la energía adecuada para mantenerlo. Bueno, ahí cierra esta cita del Libro de Plata. Y continuamos comentando nosotros. Si bien estas recomendaciones se refieren a un trabajo particular que tiene como objetivo el acceso al nivel de conciencia de sí, pueden extenderse a todas las actividades mentales donde participa en forma predominante el centro intelectual. La frase que más tiene que ver con lo que estamos tratando es aquella que afirma: sin carga emotiva no hay trabajos intelectuales superiores. La carga emotiva es el combustible que permite encender la corteza y lanzarla más allá del punto alcanzado por otros o por uno mismo en ocasiones anteriores. El resultado puede aparecer en un sueño, al regreso de una práctica de acceso a lo profundo o en cualquier otro estado mental, porque estamos hablando de un psiquismo que hace tiempo que está persiguiendo un objetivo. Estamos hablando de un psiquismo que hace tiempo que está persiguiendo un objetivo. Así como hemos dicho que Ramanujan vivía en el mundo de las matemáticas, podríamos decir que Einstein vivía en el mundo de la física. Y lo mismo puede decirse de todo aquel que terminó haciendo importantes aportes en su particular disciplina. O sea, encuentra el que busca. El que no busca, no encuentra nada. Siempre existió un propósito perseguido durante mucho tiempo y con fuerte carga emotiva. Aunque Ramanujan se fuese a dormir, su propósito no descansaba. Cuando en el Libro de Plata se hace referencia al mito, debe entenderse por tal a toda imagen capaz de fascinar a la mente, ofreciéndole algo extraordinario y logrando que la mente lo acepte y lo crea posible y verdadero. Si no hay fe en el mito no funciona. Ese algo extraordinario puede adoptar diferentes formas, por ejemplo, obtener prestigio, entrar en la historia, entre comillas, salvar a la humanidad, adquirir un nuevo nivel de ser, sobrevivir a la muerte física, etcétera, etcétera. Cuando la actividad de la mente logra asociarse a un mito de este tipo, recibe su carga afectiva y logra elevarse a alturas insospechadas. Pero es claro que tiene que existir un propósito previo. Todos los grandes avances han sido producidos por personas que estaban en cierto tema. Sería desproporcionado pretender que alguien desconocedor del campo de las matemáticas, por ejemplo, regrese de una experiencia mística con nuevas teorías sobre ese campo. Tal cosa no se observa. Toda experiencia mística estará siempre relacionada con el propósito de cada quien, con su mundo interno.
En el caso de Ramanujan, el mundo de las matemáticas, y con su fuerza interna, fuerza que, como se ve, parece llegar de la mano de un tipo particular de emoción indispensable para el funcionamiento mental en altos niveles de abstracción. La fuerza de la emoción mística lleva a la mente a un nuevo estado. La mente percibe nuevas relaciones, nuevas estructuras que permiten reconocer el mundo con mayor profundidad. Puede ser un salto hacia adelante para la humanidad. Intelectualidad y misticismo no son necesariamente polos opuestos. Pueden complementarse formidablemente para ayudarnos a desentrañar, aunque sea una parte del misterio del universo. Punto 6. Caminos por recorrer. ¿Cómo es posible que Ramanujan formulase teoremas que nadie, ni él mismo, podía demostrar y que terminaron resultando certeros a lo largo de muchos años? Como ya mencioné anteriormente, Littlewood decía que él era capaz de ver las formas. Interpretamos aquí que él veía, entre comillas, las formas, las relaciones de ciertas estructuras matemáticas, y eso le permitía formular sus famosos teoremas, aun cuando no supiera cómo había llegado a ver, entre comillas, tales cosas. Sucede que las matemáticas representan un aspecto importante de lo que podríamos considerar el mundo real, al menos para nuestra conciencia. Y sucede también que nuestra conciencia es capaz de ver formas de modo inmediato sin participación de cálculo alguno. Eso es lo que habilita a la conciencia para percibir las analogías que abren el camino a nuevos conocimientos, como se puede ver aquí de manera extraordinaria. Pero recordemos que para que esos saltos inspiradores se produzcan, es necesario que se encienda la corteza con una gran energía. Y esa energía parece provenir siempre de la emoción. En otra parte hemos escrito sobre todo esto y hemos concluido que todo esto muestra la existencia de formas universales. Todo esto muestra la existencia de formas universales y por tanto que existe cierta unidad en todo lo existente. En el caso de Ramanujan, estaríamos en presencia de una percepción profunda y extraordinaria de ciertas formas universales percibidas desde el punto de vista de las matemáticas. Sabemos por estudios de otros que el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro se especializa en la realización de cómputos, cuentas, mientras que el hemisferio derecho se dedica a percibir las formas y las relaciones. Así ha ido avanzando el conocimiento humano. El hemisferio derecho percibe una forma, luego percibe otra, luego percibe una analogía, porque esas dos formas coinciden, se inspira, da un salto y en esa conciencia surge algo nuevo. Algo inexplicable, pero percibido en la situación en que está el sujeto.
Luego el sujeto se despierta, por ejemplo, o vuelve al mundo de la conciencia vigílica, y a partir de ahí comienza a trabajar lentamente el hemisferio izquierdo, tratando de comprobar si ese salto o esa propuesta que se ha vislumbrado tiene o no tiene sentido, o dicho de otro modo, si es coherente con lo que se puede considerar real en el momento de la investigación. Aparentemente, todos los investigadores funcionan así, solo que en el caso de Ramanujan, su vuelo intuitivo era tan grande que la parte computacional de su psiquismo no era capaz de seguirle el ritmo a la otra parte. Él percibía esas formas, pero no sabía, ni tampoco tenía mucho interés, de realizar el camino deductivo inverso, ¿entiendes? Pero las intuiciones que vislumbraba en sus sueños eran increíblemente exactas y estaban llenas de sentido, llenas de significación. Obviamente no estamos hablando de un mundo de imágenes visuales, estamos hablando de imágenes totalmente abstractas, de relaciones del mundo de las matemáticas. Son formas que para la mayoría de nosotros no son representables. Más de 100 años han pasado desde su partida y todavía esas intuiciones siguen alumbrando el camino de algunos que buscan el conocimiento en el mundo de hoy. ¿Significa esto que existe un nuevo sendero para la mente humana? ¿Es posible desarrollar esta capacidad de alcanzar nuevos conocimientos de manera instantánea? Aquí no estamos hablando de analogías sin fundamento. Estamos hablando de percepciones formales de ámbitos desconocidos de la realidad. De ámbitos desconocidos de la realidad. Frente al avance imparable de la computación digital, capaz de realizar billones de operaciones por segundo, la mente humana parece ofrecer un acercamiento analógico inmediato al conocimiento de la realidad. El problema es conocido en el campo de la investigación informática. Los procesos de computación electrónica avanzan a gran velocidad, pero un paso a la vez. En cambio, el cerebro es un sistema computacional paralelo. En cada instante ocurren millones de operaciones. Eso habilita a la mente humana para la percepción inmediata de las formas. Pero, ¿de qué formas estamos hablando? Porque las computadoras ya hoy logran identificar, por ejemplo, la forma de una cara o de una huella digital. Realizan entonces comparaciones entre objetos que pertenecen a un mismo ámbito. En los casos mencionados, al ámbito de las formas visuales. Pero también pueden reconocer la voz humana, por ejemplo. En este caso, en este segundo caso, se trata del ámbito de las formas auditivas. Pero una cosa muy distinta es lograr establecer relaciones entre campos totalmente disímiles, como por ejemplo los fenómenos mentales y las leyes de la física, o ciertas leyes de la física y los procesos económicos de la sociedad,
o el significado y el alcance de los conceptos de tiempo y espacio en el vasto mundo de la física moderna, o el descubrimiento de nuevas relaciones en el abstracto mundo de las matemáticas, como en el caso que hoy nos ocupa. Es posible que la inteligencia artificial, imitando el modo de funcionamiento del cerebro, logre alcanzar esos niveles. En ese caso, potenciará millones de veces su capacidad actual, sumando velocidad al procesamiento paralelo. En ese caso, potenciará millones de veces su capacidad actual, sumando velocidad al procesamiento paralelo. Tal vez entonces podamos escuchar la respuesta a la famosa pregunta que Asimov le hizo a su computadora universal luego de energizarla, de encenderla por primera vez. La pregunta fue, ¿Dios existe? Y la respuesta de la computadora fue, ahora sí. Bromas aparte, percepción analógica y computación veloz pueden ser aspectos interesantes para una complementación de insondables posibilidades futuras. Porque no solo evolucionan las computadoras, la mente humana también lo hace y aceleradamente. Y los logros alcanzados por Ramanujan demuestran la existencia de reservas increíbles aguardando en los espacios profundos de la conciencia. En el intento por descifrar el misterio del mundo que nos rodea, tal vez tengamos aquí un nuevo camino por recorrer. Nada más, muchas gracias por su atención. Impresionante, Daniel, muchas gracias. Pueden habilitar sus micrófonos para que se escuchen los aplausos. Gracias, Bravo. Daniel. Gracias, hermoso. Hermoso. Bueno, Realmente. esto ha tenido la ventaja de que me ha permitido añadir algunas cositas que no estaban en el texto original, lo cual me hubiera resultado más difícil en inglés, ¿no? Seguramente no lo habría hecho, sobre todo porque cuando uno está siendo traducido tiene que ceñirse al texto, ¿no es cierto? Pero bien, la traducción, la transmisión a YouTube quedó bien, Gabriel. Sí, estamos transmitiendo todavía. Cuando Ah, termine. bien. Bueno, bien, yo entiendo que este es un tema un poco complicado, más bien como para especialistas que andan en el tema de la mente y esas cosas. Pero digo, porque si no hay ninguna pregunta, estamos preparados para que no haya. No, no, yo quiero preguntarte cómo registras tú personalmente esta misteriosa conexión aparente de Ramanujan con otro plano. Para mí es muy emocionante, muy interesante, porque creo que efectivamente creo que hay, no sé cómo se podría, digamos, potenciar esa capacidad que tenemos, ¿no? Que está ahí metida o sea, digamos, vos fíjate, yo antes de escuchar esto realmente me preguntaba si, como ya dije, la experiencia sí era una cosa exclusivamente personal, intransferible, qué sé yo, pero acá no, acá se ve que existe la posibilidad de avanzar enormemente en el conocimiento del mundo a través de esa capacidad que tiene nuestra mente, ¿no?
de alcanzar el misterio o aspectos o algunas partes. Eh, yo, Es raro porque estamos hablando de un hombre que murió en 1920, o sea, no sé, parece como si no hubiera aparecido otras cosas así, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está eso, no? ¿Por qué no han aparecido otras cosas del calibre de Ramanuja? O a lo mejor han aparecido, pero fragmentariamente, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, Einstein descubre en 1905 las ideas de la relatividad general y 10 años después de bien, en fin, eso también es un salto al vacío importante, pero bueno, es un salto al vacío, sí. Son parecidas las cosas, o sea, porque Einstein se basaba en los conocimientos que tenía ya sobre la física y le permitió dar un salto amplio, ¿no? Y Ramanujan también tenía obviamente mucho conocimiento de matemática en el momento en que hizo lo que hizo. Y también hay un paralelismo en el caso de que las teorías de Einstein fueron fuertemente resistidas al comienzo y se tardaron como 100 años para ser validadas. Fíjense, parecido a lo de Ramanujan. Pasaron casi 100 años para que sus teoremas fueran verificados como verdaderos. Bueno, pero son casos excepcionales. En fin, ahí hay algo interesante. O sea, la conciencia inspirada no se expresa solamente en sueños, puede surgir en cualquier estado de conciencia. Eso dice Silo, ¿no? ujú. Así que, bueno, no sé, estamos en la búsqueda, ¿no? Sobre lo que tenemos con seguridad es la ignorancia, lo otro veremos. Muchas gracias. Una consulta, Daniel. Soy Sí, Esther, ¿cómo estás? Eh, cuando vos estás hablando de esto, te estás refiriendo Bueno, a primero casos, felicitaciones por... te estás perdón, refiriendo a casos, perdón, te estás refiriendo a casos específicos de las ciencias exactas. Podría ser en otros campos de las no, artes, por supuesto, por podría ser en supuesto, o otros sea, campos de las artes o de las artes o de la psicología o de otro tipo de ciencias, que también se produzca esto, eh, porque hay varias monografías de amigos nuestros en distintos parques donde hablan de estos estados inspirados relacionados a otros campos, no solo a los de las ciencias exactas. Te estoy preguntando. correcto, correcto. Puede, es decir, estamos hablando de, de cualquier tipo de cosa a la que se aplique uno, ¿no es cierto? Todo depende del propósito que uno tenga. Lo que pasa es que, por ejemplo, si alguien tiene una experiencia y dice, yo he comprobado que la muerte no existe, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo, a través de lo que él dice, transformar mi realidad interna? Es decir, yo no, eso es algo difícilmente comprobable, por lo menos hasta ahora, desde la experiencia de otros. En cambio, las cosas como las que ha hecho Ramanujan fueron comprobadas por otros a lo largo de los años. Y las cosas que ha hecho Einstein fueron comprobadas por otros a lo largo de los años. O sea, hay cosas que son difíciles de comprobar por parte de otras personas. Pero bueno, ¿qué pasa con las teorías religiosas, por ejemplo? Probablemente las teorías religiosas también expresan aspectos de la realidad, de esa realidad de otro nivel. Y el que las tuvo hace un lenguaje para tratar de convertir eso en Buda, por ejemplo, tratar de convertir eso en una serie de explicaciones, de disciplinas. Algunos logran eso, otros no. Pueden haber habido millones y millones de personas que tuvieron experiencias profundas, pero
que no las transformaron en un lenguaje accesible para otro y por lo tanto su, Eso. su influencia quedó en lo personal, digamos, ¿no? Bien. Vamos a, Gracias, Daniel, gracias. permiso, vamos a ser breves con las preguntas y respuestas porque ya estamos en horario de transición entre ponencias. Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿Quién pregunta, Gabriel? ¿Quién sigue? Tú tienes la mano alzada. Sí, sí, sino que como somos dos, preguntaba, bueno, Daniel, primero agradecerte, muy inspirador tu trabajo. Yo lo que quisiera preguntarte es qué ha significado para ti en tu propio proceso esta, estas relaciones y este personaje, ¿no? Que seguramente has vibrado con él de alguna manera. bueno, para mí es interesante porque me permite avanzar en la idea esa de las analogías y del conocimiento analógico de las formas como un camino hacia la inspiración y el conocimiento, ¿no? Ya hace tiempo que vengo trabajando como en ese campo y esto pienso que es un avance en esa dirección. Gracias. Gabriel, ¿Clara? claro, ya viene Benoit, ¿no? Sí. ¿Clara tu pregunta? ¿O no? ¿Desistió? No se oye, Clara. Tienes apagado el micrófono. Ya, primero que nada, bueno, felicitarte por el trabajo. Yo conocía a este personaje porque vi la película hace varios años, casi que por casualidad, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Pero entonces toda la explicación que tú das, la verdad que ha aportado mucho. De todas maneras, yo iba un poquito por lo que había dicho Esther, ¿no? O sea, me hay en otras áreas, hay también como pareciera esas inspiraciones, por ejemplo, en el arte se ha dado mucho, que no se comprenden en el momento, que no se aprecian en el momento, que pareciera que no corresponden a la época y que son comprendidas y aceptadas después cuando, no sé, si es que otros también avanzan en eso o son posibles de comprenderlo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ir viendo eso como un proceso de lo profundo, ¿no? Es lo que me llama la atención de cosas de gente con grandes trabajos en otras áreas que no son las de tipo de la ciencia, que realmente revolucionan, pero mucho después de su época. Eso era Sí, todo. Clarita, gusto de verte. Este, es así, pero todo depende de la traducción que luego se haga, ¿no es cierto? Porque Ramanujan traducía al lenguaje de las matemáticas una persona que tenga inspiraciones místicas, que tenga, que logre intuiciones importantes sobre otro mundo. Cuando vuelva al mundo de la vigilia, tendrá que traducir eso de alguna manera y la calidad de sus traducciones probablemente tenga que ver con si eso va a tener o no alguna trascendencia, ¿no es cierto? Pero obviamente que todas esas cosas son sumamente interesantes. Y esto de relacionar o relacionarse con las matemáticas es solamente un aspecto eh, al cual a lo mejor yo tengo facilidad porque he trabajado en ese campo, pero nada más, o sea, la cosa es mucho más amplia, ¿no? No sé qué más decirte sobre eso. Bueno, Gabriel, concluimos entonces esta presentación. Sí. Yo- ok, Gracias a Gracias, todos por Daniel. asistir. ok. Gracias a Bueno, vos. Muchas gracias, Daniel. muchas Gracias, gracias, Excelente. Daniel, Daniel. muy bueno. Nos Muchas vemos. gracias. Muy bueno, Daniel. Excelente. Sí, sí, muy bien.